Hola, en este video voy a explicar el problema 15 de la guía del capítulo 25. Bueno, el problema 15 nos muestra un circuito que está compuesto de una fuente FEM real, por lo tanto tiene una resistencia interna que tenemos que considerar, y un resistor externo, cuyo valor de la resistencia está en el intervalo entre 0 e infinito ohms. También hay conectados un amperímetro y un voltímetro ideales que nos van a marcar el valor la diferencia potencial en la fuente y la corriente en el circuito. Nos dan el valor del resistor externo, que ya les mencioné que va de 0 a infinito, ohm. Nos dan el valor de la FEM, que son 15 volts, es una constante, y el valor de la resistencia interna, que son 4 ohms. También es una constante, no dependen de la corriente. Nos piden encontrar el valor mínimo y máximo que va a marcar el voltímetro en la fuente, el valor mínimo y máximo del amperímetro que nos va a dar la corriente mínima y máxima en el circuito, y hacer gráficos del voltaje terminal de acá de la fuente y la corriente como funciones de la resistencia. Bueno, en este problema voy a usar la ley de Ohm macroscópica, que nos relaciona la diferencia de potencial con la corriente y la resistencia del circuito. Voy a usar la ecuación 2, que nos dice la diferencia potencial entre A y B, considerando la corriente en el circuito y la resistencia interna. Y la ecuación 3, que relaciona la corriente en el circuito con la resistencia total, o sea, la resistencia de este resistor que varía y la resistencia interna de la fuente. Primero, para el inciso A, que nos pide los valores mínimo y máximo del voltaje, voy a combinar la ecuación 2 y 3 para encontrar una expresión para la diferencia de potencial entre A y B que considere la resistencia interna y externa. Nos queda de esta forma. Podemos analizarlo un poco para encontrar lo máximo y mínimo por inspección y no tener que hacer tantos cálculos matemáticos que tal vez son innecesarios en este caso. Acá tenemos una resta, tenemos un valor constante, un número, que es 15, en este caso, 15 volts, al que le estamos quitando lo que sea que dé esta fracción, que tiene un valor variable acá, R, que va de 0 a infinito. Entonces, sabemos que este, este valor, esta ecuación es pequeña, el valor para la diferencia potencial es pequeño cuando yo le resto algo grande a este valor que es constante. O sea, mientras más le quite, más pequeño va a ser la diferencia potencial. Por lo tanto, analizamos en qué casos va a ser pequeño o grande el término que estoy restando. Bueno, el término que estoy restando es una constante, dos constantes, divididas por una suma, en el cual uno es una constante y el otro es un valor variable. Y como sabemos, en una fracción, cuando el denominador es muy pequeño, el valor de la fracción es muy grande. Entonces, para el valor más pequeño que puede tener el denominador, va a ser el valor más grande que puede tener la fracción. Y al revés, cuando el denominador es muy grande, la fracción es muy pequeña. Entonces, sabemos que en estos casos extremos, el valor de la diferencia potencial entre A y B va a ser mínimo o máximo. Primero evaluamos el valor máximo de la diferencia de potencial. Esto corresponde a cuando el valor que restamos es lo más pequeño posible. Y eso ocurre cuando el denominador es lo más grande posible. Entonces evaluamos R tendiendo a infinito, que sería el valor máximo que puede tomar el resistor, que no sé si será físico, pero es una aproximación. Eh, Tomamos el límite cuando la resistencia externa tiende a infinito y nos da que esta fracción tiende a cero. Reemplazamos en la ecuación y nos queda que el valor máximo de la diferencia de potencial terminal en la fuente es la misma FEM, que es lo que ocurre cuando no hay corriente en un circuito. Son los 15 volts. Y tiene sentido porque si la resistencia es infinita, es normal que no haya corriente en ese circuito. Ahora evaluamos el otro caso extremo, que es cuando la diferencia de potencial entre A y B es mínima. Esto ocurre cuando el valor que yo estoy restando es más grande, cuando es lo más grande que puede ser. Y esto pasa cuando el denominador es lo más pequeño que puede ser. Como el denominador es una suma de un número constante que yo no puedo cambiar, y este valor que es variable, solo puedo achicar esta suma haciendo lo más pequeño posible el valor que sí puede variar, que es R.
Y en el intervalo permitido por el problema, esto vendría siendo cuando la resistencia es cero, la resistencia externa. Reemplazo y opero y encuentro que el valor mínimo que va a tener el, el potencial mínimo terminal en la fuente va a ser 0 volts. Luego, en el inciso B, nos piden realizar algo parecido, pero para la corriente. O sea, los valores mínimos máximos que va a marcar el amperímetro. Y para encontrar esto ocupamos la ecuación 3 que les mencioné al comienzo, que nos relaciona la corriente con la resistencia total del circuito. Bueno, tenemos un valor constante arriba y abajo la misma suma del inciso anterior. Entonces el análisis es más o menos parecido. Esta fracción va a ser mínima cuando el denominador sea máximo y va a ser máxima cuando el denominador sea mínimo. Analizamos el caso en el cual esto es máximo, este valor es máximo, que ocurre cuando el denominador es lo más chico que puede ser. Y como R interno de la fuente es constante, solo podemos variar el valor de R y damos el valor mínimo para que sea lo más pequeño que puede ser. Y encontramos que la corriente máxima ocurre cuando es 3.75 amperes. Reemplazamos acá el 0 en la R, nos va a quedar la resistencia interna dividiendo a la FEM y reemplazamos los valores, 15 volts dividido en 4 ohms, y nos da el valor que les dije. Ahora al revés, queremos saber el valor mínimo, queremos minimizar esta fracción, por lo tanto tenemos que hacer el denominador máximo. Tomamos el límite cuando R tiende a infinito y nos da que el valor mínimo es 0. Ahora, en el inciso B, o sea, C, nos piden graficar el voltaje y la corriente como funciones de la resistencia. Ya tenemos estas ecuaciones, por así decir, que podemos ponerlo, insertarlo en cualquier software que nos permita graficar y vamos a tener las rectas exactas. Eso sí, sería bueno acá hacer un poco un análisis cualitativo para entender un poco esta relación. Y esto lo conseguimos analizando cómo crecen o cómo decrecen estas funciones. Bueno, tomamos la derivada y podemos ver que la derivada del potencial, esta ecuación que está acá, al derivarla respecto a R, que es la variable, R grande, encontramos que esto es una constante positiva, 15 por 4, dividido en este cuadrado de binomio, el cual, como está al cuadrado, siempre va a ser positivo. Y la derivada de la corriente respecto a R grande es parecido, solo que siempre va a ser negativo. Entonces vemos que la función voltaje como función de la resistencia externa es una función estrictamente creciente, excepto cuando llega a su valor máximo en el cual esta pendiente se hace cero. Lo que nos dice esto es que la curva no tiene un punto de inflexión, o sea, no, en ningún punto cambia de signo la derivada. O sea, no hay un punto en el que esta función empiece a caer, a decrecer. Siempre crece como función de la resistencia externa. Y al revés, la corriente siempre decrece como función de la resistencia externa. No hay un punto en el cual la curva empieza a crecer, porque la derivada es siempre negativa, o cero en el valor mínimo. Y aquí tenemos la gráfica un poco más detallada. Tenemos la corriente, o sea, el potencial terminal, que como adelantamos va creciendo. Bueno, aquí tenemos que considerar que yo tomé al graficar un intervalo pequeño, puesto que decirle al computador, grafícame infinitos puntos es imposible, y al graficar muchos más puntos de los que hice, no se nota tanto un poco la relación que le expreso acá como las derivadas. Podemos ver que el potencial va creciendo, primero mucho, porque la resistencia es pequeña, entonces mientras más pequeño el denominador, más grande viene siendo la derivada,
o sea, la pendiente de la curva. Primero crece mucho y a medida que yo voy aumentando la resistencia, este crecimiento empieza a decaer. No tanto para llegar a ser negativo, sigue creciendo la función, pero ya no crece tanto. Y aquí pues, podemos ver que la recta que es perpendicular, o sea, sí, es tangencial a la curva, acá la podemos, no está graficada, pero la podemos imaginar, acá muy empinada, y a medida que va avanzando la resistencia, empieza a ser cada vez menos empinada, acá ya es casi más horizontal, de aquí en el valor máximo, en el límite, el valor máximo de esta flecha que es tangente a la curva ya es completamente horizontal. Y al revés, la corriente al principio decrece mucho y este decrecimiento empieza a disminuir. O sea que la pendiente empieza a ser cada vez más pequeña en magnitud. Sigue siendo negativa, eso sí. O sea, decrece mucho y después decrece, pero no tanto, y hasta que llega al valor mínimo de la corriente en el cual la pendiente es cero. Bueno, ese era el problema 15 y ojalá les vaya bien en el resto de los problemas. Estudien harto, lean el libro. eh, Ahí explican bien detallado y dan otro tipo de ejemplos para entender los conceptos que están involucrados en estos problemas. Ojalá les vaya bien. Toda la suerte del mundo. Cuídense mucho y cuiden a su familia. Adiós.